es 100% ya como oficial. Lo que pasa es que el 26, según tenía entendido, era como colchón académico porque veníamos llegando a la semana libre. Bueno, habrá que eso, tendré que verlo, así que eso a lo mejor habrá que correrlo. Vale, vale. Sí, sí, era ¿Ya? una duda nomás que tenía. Ya, Gracias. perfecto. Y hay una tercera prueba, eh, que tiene que ver con onda electromagnética, óptica geométrica, reflexión de la luz, contenido, ¿cierto?, en el aula, y una tercera evaluación de carácter grupal, los mismos grupos de trabajo, si es que continuamos en una situación online. ¿Ya? 25% el 21 de diciembre. Y van a haber simulaciones que tienen que ver con la asignatura. Las simulaciones se entregarán durante el desarrollo del curso y se indicará la fecha de entrega. Equivale al 25% y eso se hace durante el semestre. Entonces usted comprenderá que estas simulaciones, que son algunos laboratorios, corresponden a una nota de cátedra. Entonces ahí están los 4 ítems, te da el 100% de la nota. Ahora, si por alguna razón específica alguna persona falta a una de las pruebas, tiene que dar una prueba recuperativa. Esta prueba recuperativa es de carácter acumulativo, es decir, entra toda la materia del semestre, ¿ya? Entra toda la materia y es personal. Una consulta sobre el tema de las simulaciones, preferentemente se va a hacer presencial, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? ¿La prueba El, recuperativa? ¿Las no, 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 simulaciones? las simulaciones, sí. No, la hace usted en su casa, Ah, ok, ok. Ya. ¿ya? La hace usted de su casa y yo le propongo ahí un número de situaciones, y yo le entrego una hojita y usted me contesta las preguntas de la hojita, ¿ya? Eh, entonces, si alguna persona falta alguna de las pruebas, tiene que darle esta prueba recuperativa donde entra toda la materia y es personal y elimina ese cero que usted tenga. ¿Ya? Y también aquellas personas podrán rendir esa prueba recuperativa, aquellas personas que promediado los 4 ítems terminen entre un 50 y un 54. Ya, si usted está entre un 50 y un 54, usted debe dar la prueba recuperativa para ver, ¿cierto?, si aprueba o no la asignatura. Entonces, fíjese bien, por favor, usted conoce el nombre de su profesor, conoce el programa de la asignatura, conoce la programación académica, conoce las fechas de las pruebas, conoce el porcentaje de evaluación, los contenidos que se van a evaluar, o cierto, el tipo de prueba, conoce el correo de su profesor, y además de eso, cierto, también está contemplado aquí alguna bibliografía, que son algunos libros más de lo que aparece en el programa, como es el Tippen, el Segway de Física Tomo 2, el Wedge, Friedrich Tomo 2, Apuntes de Física del profesor Carlos Contreras. Ahí está la dirección del profesor, del trabajo, eso, y usted coloca esa dirección y puede bajar todos los documentos en cuestión y lo que está ahí en forma gratuita. Está la física general Chown, ejercicio resuelto, la física general Ciarcemanqui tomo 2, y de más está decir, es cierto, que en Internet existe una gran cantidad de guías, ejercicios resueltos, propuestos, también está la posibilidad de videos, ¿cierto? Si uno quiere, dice ahí resolución de ejercicios de capacitores, y hay un profesor que habla, ¿cierto? Y tú puedes, hay programas, ¿cierto? Busca ahí en internet, bajar YouTube, y estos videos usted los puede bajar a su computador y los puede ver, los puede adelantar, retroceder, y lo que yo les llamo clases particulares sin pago. Hay una persona que habla y que te explica todos los pasos y están grabados esos videos. Si ahora tú tienes algún libro, algún texto que difiere un poco de lo que está aquí, tú me lo haces saber en las próximas clases y yo te digo si te sirve o no. Entonces usted también ahí conoce la bibliografía. No siempre recomiendo no quedarse con lo que dice su profesor, sino que ir un poquito más allá, y para eso están los libros, los textos. Y muchos de estos libros que antes, cuando uno era estudiante, tenía que comprarlos o conseguirse en las bibliotecas, hoy día están digitalizados, así que ni siquiera se mueve de su casa para poderlo obtener, es cosa de buscarlos y bajarlos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta.
No. Vamos a colocar aquí la pregunta. Profe, una consulta. Para la, para la asignatura, ¿se va a requerir calculadora y todo eso? Claro, yo lo que te pido, ¿cierto? Que tengas a disposición eh, una calculadora de tipo científico. La que yo utilizo aquí, la que tengo a mi lado, es esta. Mira, no sé si tú la ves acá. Una caso simple, ¿ya? ¿Ya? Sí. Que te permite hacer varias cosas, calcular ángulos, trigonometría, logaritmos, te permite hacer algunas correlaciones, etcétera, etcétera. Entonces sería Mm. bueno tenerla a mano. Hoy día, obviamente, por ser nuestra primera clase, ustedes conocían eso, pero tenerla todas las clases, tenerla al ladito, porque yo le voy a ir pidiendo colaboraciones, ¿cierto? En los cálculos numéricos, ¿cierto? Una forma Ujú. en como uno escribe las cosas en el papel, en la pantalla o en la pizarra, una cosa es como yo la incorporo al computador, y difieren un poco. Ya entonces Ujú. tener una calculadora y tener su cuaderno para ir tomando nota. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta. Parece que nadie, profe. Ya, como les digo, todo este material que yo acabo de mostrar está en el inicio de su curso. Aparece ahí noticias y avisos, programa de la asignatura, programación semestral de curso. Ahora, si usted va hacia arriba y aparece la unidad número 1, aparecen todos los documentos que yo voy a empezar a mostrar hoy. ¿Ya? A ver si podemos ir acá. Déjenme mostrar. Porque muchas veces la gente me dice, no está el material, profe. Aquí está su curso. Todo esto que aparece aquí, 01, 01, 01, son los cursos que yo hice anteriormente, están ahí. Eso pronto van a desaparecer. Y ahí están ustedes, ¿ves? Entonces aquí está el botón de aviso para el paralelo 300, para el paralelo 301. Como ambos cursos es el mismo curso, puse la programación, el programa, noticia de aviso. Y usted tiene que subir arriba y aquí donde aparece unidad número 1. Y aquí en la unidad número 1 aparece todo esto, ¿ves? Que he logrado subir. Todos estos documentos. La magnitud física, resolución de ejercicio, conversión de un análisis dimensional, guía de ejercicio, cifras significativas, vector y álgebra vectorial, instrucción a los vectores, guía vectores 2, guía vectores 3, guía ejercicio de vectores, PPT, interacciones, fuerza, ley de Coulomb, ejercicios resueltos de la ley de Coulomb. Entonces ahí tiene todo el material, por lo menos para unas 2-3 clases que tenemos ahí suficiente para poder trabajar. ¿Ya? Entonces se ubicó bien dónde están los materiales, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Ahí en la profe. unidad número 1, información general. Vuelvo a reiterar, está el botón de pánico, que yo le llamo. Ahí donde esté para el inicio de clase y el paralelo, la programación para el otro paralelo que después tengo clase con su correspondiente botón. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a ir a trabajar con... Vamos a cerrar esto también. Ya, entonces aquí vuelvo a reiterar todas estas cosas que yo voy a mostrar de aquí en adelante, todo lo que estaba mostrando ya está en el aula virtual, así que usted lo dispone, lo tiene ahí, lo puede bajar para que lo tenga presente.
Entonces vamos a comenzar como lo más elemental, ¿no es cierto?, que son los sistemas de unidad y medida. Aquí está mi abuelito. Entonces los sistemas de unidad de medida, y aquí vamos a comenzar con un ejemplo. Dice fiasco mayúscula o necesidad de saberse bien las unidades de medida. Esto ocurrió el 24 de septiembre del año 99, noticia de la BBC de Londres. Dice los potentes radiotelescopios de la red de comunicación y rastreo de la sonda interplanetaria de la NASA están llevando a cabo un último registro en las mediciones de Marte en un intento desesperado de recuperar la nave. Este fue un satélite meteorológico, el Mars Climate Orbit, que mandó a Marte, y luego de viajar aproximadamente unos 10 meses desde la Tierra, el satélite debería colocarse a una órbita de unos 200 kilómetros de altura sobre la superficie de Marte. De aquí a La Serena hay 400, así que de aquí a Puente Lauquena, donde uno pasa a comer empanaditas de queso, hay unos 200 kilómetros para que tenga un orden de magnitud, ¿cierto?, de la órbita a la cual debería estar. 2 días antes, las maniobras de los instrumentos de navegación indicaban que la trayectoria de la nave podría estar a 150 kilómetros, o sea, una distancia de aquí un poquito más allá de Santiago, cifra que para los tipos era aceptable. Pero este satélite, el Mars Climate Orbit, pasó solo a 60 kilómetros, de aquí a Lo Vázquez hay 32, así que ida y vuelta, y la altura con la fricción, con la atmósfera del planeta, empezó a sacudir y calentar el aparato, y la nave se hizo pedazo y por breves instantes fue una estrella fugaz sobre el cielo marciano. La pregunta es, ¿qué es lo que pasó? El error. Un programa de la computadora encargado de controlar una de las maniobras de corrección de curso que hizo el satélite antes de llegar a Marte, estaba escrito para hacer los cálculos con las unidades de medida en el sistema inglés. La NASA le había pedido al fabricante que usara el sistema métrico decimal, o sea, metros, kilogramos, segundos, y el cálculo numérico que lo estaba haciendo en pie, en yarda, en slab, ¿cierto?, en pulgadas, y obviamente esa incompatibilidad de unidades hizo que la confusión de medidas le costó a la NASA 125 millones de dólares. Entonces ese problema fue un hecho real, y cuando usted ve ahí Discovery NASA, ese programa lo presentan, hay un bonito video, una secuencia ahí en el Discovery, y desde ese día la NASA lo que hace, todos los sistemas de unidad de medida que se utilizan por acuerdos internos, ¿cierto?, lo hace en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Entonces no da lo mismo trabajar en un sistema con otro. Entonces usted comprenderá que en la antigüedad, con menos recursos científicos y tecnológicos, había dificultad para comunicar, y la diversidad y la imprecisión de las unidades empleadas para medir. Entonces, para comprar la tela o la madera se utilizaba la unidad de medida que era aceptada en el lugar donde se realizaba la compra. Sin embargo, casi siempre esta unidad no era igual a la otra utilizada para el mismo fin en otra población. Entonces las primeras unidades de medida, ¿cierto?, tenían que ver con relación a las del cuerpo humano. Así surgieron el codo, la pulgada, la cuarta, el pie, el geme, entre otros. Entonces ahí tiene algunas unidades de medida, ¿cierto?, como son la yarda, que sería la distancia desde su hombro hasta el extremo de sus dedos, la braza, la pulgada, la primera falange de su dedo, 2,54 centímetros, el geme, el pie, el codo. ¿Ya? Entonces, esta situación afectaba el intercambio comercial entre las naciones, y los consumidores estaban confundidos porque cada provincia tenía su propia forma de medir. Los chinos se dieron cuenta de esto hace como 20 años atrás, 15, 20 años atrás, y ellos adoptaron el sistema métrico decimal. Y mire dónde están los chinos. Antes ellos tenían un sistema propio de unidad de medida. Entonces cuando ellos importaban ciertas maquinarias, ciertas cosas,
ellos tenían que traer algunas personas, ¿cierto?, para poder asesorar a la gente, a los técnicos, en cuanto a las herramientas, los tornillos, los pernos y una serie de otras cosas, o en el manejo, porque se usaban otro sistema de medida, pero ellos adoptaron el sistema métrico decimal, y por lo tanto, cuando tú compras una maquinaria o algunas cosas chinas, traen las unidades de medida en su lenguaje, en su sistema de medida y en el sistema internacional de medida. Por lo tanto, por ejemplo, si tú quieres comprarte una piscina para el verano, traes las dimensiones del largo, del ancho y el alto, y por lo tanto tú sabes dónde te puede caer la piscina y la cantidad de agua que puede hacer. Entonces, todo eso eso ha ido cambiando en el tiempo. Entonces era indispensable establecer un sistema de mediciones que se concuerda con todos, se ponen de acuerdo. Usted ve que los tratados de libre comercio imponen esa situación. Estamos amarrados por todos lados, aceptamos las condiciones, y los científicos apoyaban, ¿no es cierto?, esta idea sobre la necesidad de hacerlo de una base científica internacional. Alguien dijo por ahí: nada más grande ni nada más sublime ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal. Y eso lo dijo Antoine de Lavoisier. Normalmente a Lavoisier se le conoce por las reglas mnemotécnicas o las cantidades estiquirométricas, ¿no es cierto?, en química, pero también trabajó con unidades de medida. La gente le hacía todo, digamos. Entonces, ¿dónde comienza esto? Con el sistema métrico decimal. Ahí está el sistema de unidades de medida, el sistema internacional. Nosotros vamos a tratar de trabajar eso y hacer las conversiones que correspondan, ¿ya?, para poder trabajar en ese sistema. ¿Y dónde comienza todo esto? Adivina dónde. En Francia, París. La historia cuenta que en 1790, a finales de la Revolución Francesa, la Academia de Ciencias presenta la proposición para crear un sistema único de medidas, ¿ya? Ahí estamos. Entonces ahí aparece entonces el sistema métrico decimal. El 20 de mayo de 1875 se adopta universalmente el sistema métrico decimal mediante el tratado denominado la Convención del Metro. ¿Cuáles son los antecedentes? Siempre les digo a mis alumnos: nunca hay que perder de vista, ¿cierto?, el aspecto histórico de las cosas. Hay gente que ha trabajado por nosotros y hoy día somos generaciones usuarias de todo lo que está sucediendo. Aquí hay alguien que pregunta: a ver, no sé qué significa eso. Ya. En un principio existieron varios sistemas CGS, que significa C centímetros, G segundos, S, ¿cierto? Perdón, G gramos, S segundos. MKS, metro, kilogramo, segundo. ¿Ya? Y existieron también algunos más. En 1948 se selecciona el MKS para el estudio, y en el 54 se establece como sistema de medición. En el 60 se denomina el Sistema Internacional de Medida. Y la Conferencia Internacional de Pesa de Medida es la máxima autoridad de la metrología científica, y se aprueba las definiciones del sistema y recomienda a los países que integren a sus legislaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por unidad de medida? Es una magnitud particular definida y captada y adoptada por convenio, con las cuales se comparan las otras magnitudes de la misma naturaleza para expresar cuantitativamente su relación con esta magnitud. Entonces, ¿qué clases de unidades conforman el sistema de unidad? Las unidades fundamentales o de base y las unidades derivadas. Y aquí están las fundamentales. Para la longitud es el metro M, para la masa es el kilogramo, kg, el tiempo es el segundo, si estamos trabajando con corriente es el ampere A,
cuando estemos trabajando con temperatura, ¿cierto? La temperatura es el grado Kelvin sin la pelotita de grado. Para la intensidad luminosa, ¿cierto? Es la candela. A usted que le gusta el reggaetón, por ahí dicen los jóvenes o los que cantan, niña, te voy a dar candela. En el fondo le está dando intensidad luminosa. Y el otro sería la cantidad de sustancia, el mol. Entonces, no sé si hay alguna consulta, alguna duda hasta acá. No, profe. Ya. No sé si alguien, otra persona, no tiene unidad. Vuelvo a reiterar, esto es un desarrollo histórico para saber, ¿cierto? Esta es la base, el fundamento, y saber cómo se ha ido desarrollando estas cosas en el tiempo. ¿Ya? Las cosas no surgen por sí solas, sino que hay gente que ha trabajado por nosotros. Entonces, la que más ha tenido desarrollado es la unidad de longitud, que es el metro. Y originalmente fue definido como la 10 millonésima parte de la distancia del Ecuador al Polo Norte a lo largo del meridiano que pasa a través de París. Si uno lee esta definición, no es tan amistosa, digamos. Cuesta poderla entender, pero si yo te muestro un dibujo, podrás entenderla de mejor manera. Lo que muestro ahí es la Tierra como una esfera perfecta, lo cual en el fondo no es cierto. La Tierra nos dijeron que era más achatada en los polos, más ancha en el Ecuador. Después nos dijeron que era un geoide. Hoy día la Tierra, ¿cierto? Ha sido georreferenciada, ¿cierto? Y ha sido escaneada y es como una protuberancia, tiene cototo, es como una especie de kiwi. Tiene cototo, tiene protuberancias. ¿Ya? Y aquí está, ¿cierto? Un metro. Es la distancia que parte en el Polo Norte, pasa por París y llega al Ecuador. Un cuarto de meridiano terrestre. Y ese cuarto de meridiano terrestre se dividió en 10 millones de partes. Y cada una de esas subdivisiones correspondería a un metro. Por eso es que se llama la 10 millonésima. 1 sobre 10 millones del metro. Esto no es un cordelito, no es una distancia en que alguien trazó, sino que simplemente esto es una cuestión de carácter virtual que alguien lo hizo, un primer intento para saber lo que era un metro. Luego el desarrollo histórico del hombre aumenta, el desarrollo científico, y lo que se hace, se construye una barra de platino iridio, 90% platino, 10% iridio, una aleación bastante estable. Esa barrita que está ahí guardada en Sèvres, Francia, contempla, ¿cierto?, lo que sería el metro padrón. Ahí tengo una distancia, ahí tengo la otra marca, y esa distancia que está ahí correspondería a lo que es un metro. ¿Y por qué tiene esa forma? Porque obviamente usted sabe que los metales se dilatan o se contraen con aumento de medición de temperatura, entonces al cambiar las condiciones normales esto aumentaría o dilataría en ese sentido, en dirección horizontal, ¿ya? Y no afectaría, ¿cierto?, la línea que está puesta en forma, digamos, en el otro sentido, por lo tanto tiene esa forma. Y está en condiciones normales de presión y temperatura en un museo. Y de ahí se sacan las copias. Luego, en el año 60, se redefine el metro como 1.650.763,73 longitudes de la onda de luz anaranjada rojiza emitida por el isótopo Krypton 86. Ya es una definición un poco más compleja. Para poder entender esta definición hay que entender el comportamiento del isótopo Krypton 86, saber el concepto de lo que es la longitud de onda, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y en el año 83 hay otra definición actualizada y última, que es la que está vigente, que es la longitud del espacio recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 partido por 299.792.485 de segundo. Entonces voy a tratar de explicar esta última definición.
Entonces hoy día lo actual es que 1 metro es 1 partido por c segundo. ¿Qué es lo que es c? C es la velocidad de la luz en el vacío, cuyo valor es 299,792, este es todo, ¿cierto? 458 metros partido por segundo. Entonces, si tú cuentas aquí los decimales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te queda 2,99. Y eso es aproximadamente 2,99 aproximamos a 3. 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. O también eso es aproximadamente a 3 por 10 hola, elevado a 5 kilómetros partido por segundo. Entonces esa es la definición actual, 1 partido por c segundo, y c es la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz, ¿cierto? 299,792,458 metros partido por segundo, y eso, el 2,99 aproximadamente a 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, o aproximadamente a 3 por 10 elevado a 5 kilómetros partido por segundo. ¿Preguntas, dudas de eso? No, ninguna, profe. Ya. Eso es lo actual. Usted me dirá, oiga, ¿eso puede cambiar? Puede cambiar. El desarrollo histórico, ¿cierto?, de las cosas, el procesamiento, ¿cierto?, de la información, hace que esto pueda cambiar en algún momento. Pero esto es lo vigente, lo actualizado. El tiempo, ¿cierto?, la unidad de tiempo, ¿cierto?, del segundo, y que corresponde a 9,192,631,770 ciclos de la radiación asociada a una particular transición del átomo de cecio. Hoy día, ¿cierto?, se determina la precisión a través de un reloj atómico que admite un error de 1 segundo cada 30.000 años, ¿ya? Y hoy día se está trabajando con relojes atómicos que van a tener un error de 1 segundo cada 3 millones de años. Creo que la próxima semana o la subsiguiente tenemos que adelantar la hora, ¿cierto? Y nosotros nos corremos, por ser Chile un país largo y angosto, corrernos de un uso horario a otro, los pasamos al uso horario argentino o los vamos a Isla de Pascua. Entonces adelantamos, retrasamos la hora de acuerdo a unos horarios. En cambio, países anchos como son Brasil, Estados Unidos, Canadá, ellos tienen que tener, ¿cierto?, el uso horario más 0, más 1, más 2, más 3, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, obviamente, ellos tienen varios relojes atómicos y se promedian respecto de uno que declara la hora 0 para Estados Unidos, y eso tiene que ver, ¿cierto?, con los diferentes usos horarios. Para el kilogramo patrón, yo me voy a saltar un poco esta información que aparece ahí, después usted la podrá leer. El patrón de masa se establece en el año 1875 y equivale a un cilindro de platino iridio que está en condiciones normales en Sèvres, Francia, al igual que la regla patrón, que tiene 3,9 centímetros de diámetro por una altura de 3,9 centímetros. Entonces ese pequeño cilindro, de ahí se sacan las copias, pues, y usted ve que de repente en la feria anda carabinero con un inspector y dice permiso, y coloca ese cilindro patrón, ¿no es cierto?, lo coloca ahí en las balanzas para ver si están reguladas o no. O ahora que se viene el 18, el famoso tejo para jugar la rayuela. Cuando estemos hablando de superficie, no trabajaremos con metro cuadrado para el volumen metro cúbico, para el volumen específico metro cúbico partido por kilogramo, y cuando estemos hablando del índice de refracción en óptica, es un índice adimensional que le equivale el 1. No tiene unidades de medida. Ahora, en nuestro sistema internacional
podemos construirlo las unidades de acuerdo a las bases. Segundo, metro, kilogramo, ahí aparece metro cúbico, kilogramo metro segundo cuadrado o metro partido por segundo. En el primer caso, metro cúbico, ¿cierto? Confluyen 3 veces el metro. Metro por metro, metro cuadrado, por metro, metro cúbico. Si yo quiero metro partido por segundo, que corresponde a unidades de velocidad, ¿cierto? Confluye el metro y lo que es el segundo. Y si quiero una unidad compuesta, concluye el kilogramo, confluye el metro y el tiempo en 2 oportunidades. Entonces esas son unidades derivadas a partir de las fundamentales. Este metro cúbico corresponde a volumen, esto corresponde a unidades de rapidez y esto corresponde, ¿cierto?, a unidades de fuerza que son newton. La fuerza que actúa sobre la masa de 1 kilo y hace que experimente una aceleración de 1 metro sobre el segundo cuadrado. Los que estamos aquí en este curso, ¿cierto?, deberíamos terminar este curso, ¿cierto?, sabiendo algunas cosas que son de carácter fundamental, que un minuto tiene 60 segundos, que una hora tiene 3.600 segundos, que un día tiene 86.400 segundos, un día son 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. Si tú multiplicas 24 por 60 por 60, te dan los 86.400 segundos. El litro tiene 1.000 centímetros cúbicos, 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos, la tonelada tiene 1.000 kilogramos. Y aquí algunos factores como son el giga, 10 elevado a 9, el mega, mayúscula, 10 elevado a 6. Si tú lo haces con minúscula es el mili, 10 elevado a la menos 3, el kilo, 10 elevado a 3, el hecto, 10 elevado a 2, la deca, 10 elevado a 1, el deci, 0,1, 10 elevado a la menos 1, el centi, 10 elevado a la menos 2, el mili, 10 elevado a la menos 3, la micra, 10 elevado a la menos 6, el nano, 10 elevado a la menos 9, que son algunos factores, ¿cierto?, algunos prefijos de las unidades en cuestión. Aquí viene algo sobre los errores. Nosotros no lo vamos a ver, se los dejo ahí para que usted lo pueda observar si quiere el día de mañana, para escribir, ¿cierto?, mnemotécnicamente las cosas sin error. En el caso de la tesis, de algún trabajo ya más o menos serio, cómo yo debo escribirlo, ¿cierto?, las unidades de medida, ¿cierto?, y respetar alguna terminología al respecto. ¿Alguna consulta, duda? No, profe, todo claro. No, profe. Ya. Le reitero, este PPT ya está arriba, así que usted lo podrá tener. Ya. Y acá también este material que voy a mostrar a continuación también está arriba, que es un resumen con algunos problemas propuestos. Aquí está la introducción que dice que de las sociedades primitivas el hombre siempre necesitaba la necesidad de medir cosas y para eso utilizaba, ¿cierto?, las partes del cuerpo humano, pero a medida que se daba el intercambio económico entre los pueblos se presentaban problemas y se ve la necesidad de hacer un sistema internacional de medidas, que son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia en mol, y aquí ya aparecen algunas letras, ¿cierto?, del alfabeto griego. Creo que sería conveniente que usted lo baje porque los físicos, los químicos, los matemáticos, normalmente le asociamos a alguna variable, o cierto, alguna letra del alfabeto griego que no aparece en el teclado, hay que buscarlos, pero sería conveniente tenerlos a mano para poderlo comparar con nuestro sistema latino. Y aquí les dejé la última definición, que es la unidad de tiempo, el segundo, basado, ¿cierto?, en un reloj atómico, tiempo transcurrido entre dos eventos, la unidad de longitud del metro, ¿cierto? Ahí está la última definición que corresponde a 1 partido por c. Ahí está. ¿Ya? Y por último está la unidad de masa, el cilindro de platino iridio, que tiene 3,9 centímetros de diámetro por 3,9 centímetros de alto y que se encuentra en Sèvres, Francia, ahí en un museo en Francia. Y están los sistemas de unidades MKS, metro, kilogramos segundo, CGS, centímetros, gramos segundo, sistema inglés, pies, libras, masa segundo,
Y aquí aparecen algunos múltiplos o submúltiplos del metro. 10 elevado a la menos 1 o 0,1, decímetro 0,01, ¿cierto? Sería el centímetro 0,001, ¿cierto? Sería el milímetro, el micrómetro 10 elevado a la menos 6, el nanómetro, el picómetro, el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, el megámetro, 10 elevado a 9, el giga, el 10 elevado a 12, una tera, un terámetro. Y aquí aparecen algunas unidades ya más fundamentales, por ejemplo, un metro, 39,37 inch. ¿Qué significa inch? Pulgada. Pulgadas, ¿cierto? Está el metro, está el nanómetro. Dice aquí una milla terrestre, 1609 metros. Una yarda son 3 feet. ¿Qué significa feet? Yes. Pies, ¿verdad? Entonces ahí está también lo que es un minuto geográfico, igual a una milla marina. Un grado geográfico, 111 kilómetros lineales. Es decir, si tú te corres, me entrega un resultado con 4 grados de... Profe, si son 4 grados nomás, pues daba 45 y me dio 49. Sí, pues estáis corriendo en el globo terráqueo, estáis corriendo casi 400 kilómetros lineales, o sea, una distancia de aquí a La Serena. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Está el Astron también, 10 elevado a la menos 10 metros. En muchas noticias que han aparecido este último tiempo respecto de la forma que tiene, ¿cierto?, el COVID, la molécula del COVID, ¿cierto?, la forma que tiene, las patitas que tiene, la variante Delta, que trae algunas cosas adicionales, y se habla de el Astron con tanta distancia, entonces son 10 elevado a la menos 10 metros, y eso se investiga o se analiza a través de microscopio electrónico de alta resolución, pero se habla normalmente en función de los Astron, 10 elevado a la menos 10 metros. Aquí están las equivalencias de masa, el kilo, la tonelada, la onza, el slab, la libra, la quintal, las unidades de tiempo, la hora, el minuto, el microsegundo, el megasegundo, el gigasegundo, el nano, un milisegundo, un día, etcétera, etcétera. Entonces sería conveniente que a lo mejor usted pueda tener ahí de alguna agenda, en algún cuaderno al interior, alguna tabla de conversión de unidades, o bajar una tabla de conversión derechamente de internet y tener la mano, así como la calculadora para mis clases la debe tener al lado. También tener al ladito ahí frente a su pantalla o en algún costado, tener la tabla de conversión de unidades, porque la vamos a utilizar de aquí hasta que terminemos el curso y seguramente la va a seguir utilizando en otras asignaturas. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos problemas que están propuestos. Yo voy a ir haciendo algunos de ellos. Aquellos que yo no alcance a desarrollar se los dejo de tarea. ¿Ya? Así que vamos a hacer algunos de ellos ahora a continuación. Esta resolución de problemas que voy a presentar también está arriba. Aquí tenemos un paralelepípedo de cobre, mide 15 centímetros, 8 centímetros y 5 centímetros. Entonces, ¿alguien me puede dar algún ejemplo de paralelepípedo, por favor? Aló. ¿Algún ejemplo de paralelepípedo? Una caja de Tetra Pak. ¿Una caja? De Tetra Pak, de esta de caja de leche o algo así. Correcto. Una caja de leche, una cajetilla de cigarro, ¿cierto? Tengo un largo, tengo un ancho y tengo un alto. Hay gente que lo confunde con un cubo. Un cubo, ¿cierto? También es un paralelepípedo, pero todas las aristas son de igual longitud, ¿me entiendes? Entonces hay que hacer la observación correspondiente y ponerlo de acuerdo en el lenguaje. Entonces eso es, pues, tengo un largo, un ancho y un alto, y nos preguntan cuál es su masa, cuánto pesa. Y aquí aparece una letra, dice Rho, ¿cierto? Del cobre 8,92 por 10 elevado a 3. Como no tengo idea y estoy viendo esto por primera vez y tengo un número, entonces me tengo que referir a las unidades, pues.
La unidad de kilogramo aquí corresponde ¿Masa, profe? masa. Y metro cúbico, longitud, área o Volumen. volumen, Volumen. volumen. Por favor, yo siempre coloco un par de flechas, es para continuar al lado. Entonces, el ρ lo busco aquí en este procesador. Eso es igual al cociente entre la masa y el volumen. ¿Ya? Y eso se llama densidad. Entonces eso sería la densidad de un cuerpo o de un objeto. Es cómo se distribuye la masa de un objeto en un cierto volumen. ¿Ya? Algunos autores le colocan la letra D de dedo. Yo uso la letra ρ. Después más adelante la misma letra ρ se utiliza, ¿cierto?, para la resistividad específica. Cuando estemos viendo los factores para los cuales determino, ¿cierto?, o que confluyen para la resistencia eléctrica. A ver, les voy a mostrar aquí esa letra que está ahí. Esa es la letra Φ. ¿Para qué se utiliza la letra Φ? Para determinar qué cosa en matemática. ¿Aló? ¿Algún ángulo, profe? ¿Algún grado me suena? Puede ser ángulos, conjunto vacío. Para el constructor, ¿qué significa esa letra? O para el mecánico, No tengo idea. diámetro de una tubería. Para el biólogo, ¿qué significa eso? Célula. Entonces, si usted se da cuenta que una misma letra del alfabeto griego, dependiendo del contexto en el cual usted se encuentre, tiene diferentes significados físicos. Conjunto vacío, para el físico podrá ser un ángulo, para el biólogo podrá ser célula, para el mecánico o para el constructor puede ser el diámetro de una tubería. Por eso que hay que manejar adecuadamente son las letras del alfabeto griego. Hágame caso. Bájelo y compárelo con el alfabeto latino que tenemos, porque se va a ir encontrando con otras letras. Y esas letras usted no las encuentra aquí en el teclado, tiene que ir a buscar, ¿cierto? Editor de ecuaciones, ver ahí, empezar a buscar, y eso demora tiempo. En cambio, yo las tengo aquí, ¿ves? La letra ohm, delta, lambda, beta, alfa, mu, pi, tau, y así, pues, gamma, todas las letras del alfabeto griego. Por eso le digo, depende del contexto. Entonces esto lo vamos a borrar. Entonces lo que me están dando es la densidad. Entonces, vamos a calcular el volumen de un paralelepípedo. ¿Cómo se mide el largo de un volumen de un paralelepípedo? Largo, ancho por alto. Entonces hay que multiplicar multiplique 15 por 8 por 5. ¿Cuánto le queda eso? 600 me da a mí. 6 600 ¿qué? Manzanas, peras, limones. centímetros cúbicos. Eso, lo vamos a poner de acuerdo en un... Yo hago énfasis, ¿cierto?, en las unidades de medida. Son 600 centímetros cúbicos. Entonces tenemos el volumen. Y eso en notación científica sería 1, 2, 6 por 10 elevado a 2 centímetros cúbicos. ¿Eso cómo se coloca en la calculadora? Eso se coloca 6. Hay una tecla que se llama XP, ¿la tiene por ahí a mano, no?
Está al fondo de la calculadora. ¿La encontró o no? ¿Aló? Yo sí. Yo Yo tengo profe. una diferente que es por 10 y al lado me sale Claro, una usted X elevado. tiene, claro, depende del modelo, usted tiene esto. Usted debería colocar esto. 6, da lo mismo, ¿ya? Pero lo que hay que entender, ¿no es cierto?, que esa tecla es lo que me permite colocar el exponente. Si uno coloca 6 por 10 elevado a 2, lo más probable es que le va a considerar ese 0, entonces en vez de colocar 2 ceros, le va a considerar los 3 ceros, entonces en vez de colocar 600, va a colocar 6000. Si es 6 exponente a la menos 2, hay otra tecla, ¿cierto?, que te permite colocar el negativo. Ahí. Si esto fuera 6 exponente a la menos 2. Entonces hay una teclita al lado izquierdo de la calculadora, o en algunos otros lugares tiene, como el caballero ahí tiene eso. Algunos tienen la tecla menos y algunos tienen más menos, si es 10 elevado a la menos 2. ¿Está claro entonces cómo se coloca la notación científica, no? Si no, se va a correr 10 unidades hacia la derecha o 10 unidades hacia la izquierda. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, Profe, Entonces, yo le vuelvo a reiterar, la calculadora, el uso de la calculadora científica no está estipulado. Si usted revisa algún plan y programa de estudio de algún colegio, incluso de la misma universidad, mis colegas de matemática piensan que la calculadora no existe y la guardan debajo del escritorio. La calculadora tiene que estar encima del escritorio, porque es una forma de poder, ¿o cierto?, de poder comparar si lo que he hecho es correcto o no, a modo de comparación. Y eso no está visibilizado en ningún colegio, en ninguna parte. Entonces, ¿quién la ocupa? El viejo de física o la vieja de química, para la concentración del pH menos logaritmo de algo, etcétera, etcétera. O el viejo de física para hacer las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, descomposición vectorial. Entonces, yo le voy a ir enseñando ciertas cosas para que lo vaya haciendo en forma correcta, porque eso no está visibilizado. ¿Ya? Entonces, hágame caso. Ahora, si no la tiene, vaya al Play Store y instale una simulación para que use su celular como calculadora. Pero si estamos en clases presenciales, va a tener que usar la calculadora, no el celular. Entonces, todos estos pequeños detalles vamos a irlos corrigiendo o vamos a ir haciendo los partes nuestros para que le vaya bien. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. profesor, Entonces, aprendimos hoy día que lo que es la diferencia entre un paralelepípedo y un cubo, ¿cierto? Además de eso, ¿cierto?, determinamos el volumen. 600 lo pasamos de notación, si usted quiere decimar, en notación científica. Hemos aprendido cómo colocarlo en la calculadora y ya sabemos que la densidad es masa partido volumen. Como yo quiero la masa, despejo de acá, po. El volumen está dividiendo, pasa multiplicando y te queda la masa, densidad por el volumen. Esas flechitas que yo coloco es para darle continuidad para el lado, para aprovechar la pantalla. Y aquí tengo entonces la masa. La masa es la densidad, 8,92 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, y lo vamos a multiplicar por 6 por 10 elevado a 2 centímetros cúbicos. Entonces, si usted quiere, puede multiplicar, multiplique 8, por ser nuestro primer ejercicio, le reitero, multiplique 8,92 por 6. ¿Cuánto le queda eso? Voy a buscar un poquito de agua y vuelvo, por favor. ¿Ah? ¿Qué dijo que multiplicáramos? Del 8,92 8,92 por 6.
¿Cuánto les dio, cabrón? A mí me dio 53,52. eso. A mí igual. ¿Será que quedan kilos, po, no? No, pero no estamos tirando con unidades de medida, po. Estamos tirando solo por números. Sí, pero después nos va a pedir Sí, pues nos va a pedir la unidad de medida 53 después. punto algo. Ya, me están pelando. Y Ya, multiplicaron ¿Cómo 8,92 por supo? 6. Sí, profe. Ya, ¿cuánto dio eso? 53,52. Ya, y nos quedó esto, miren, 10 elevado a 3 por 10 elevado a 2. ¿Cuánto es eso? 10 elevado a 5. 10 elevado a 5. ¿Qué es lo que estamos usando ahí? Regla de las potencias, para que usted vea, ¿cierto?, que estamos ocupando definiciones, notación científica, uso de la calculadora, propiedades de las potencias. Si no se tiene claro ese tipo de situaciones, los vamos entrampando, ¿me entienden? Entonces hay que tener cuidado. ¿Está claro? Ya. Aquí hay un problema, ¿no se dieron cuenta? ¿Qué problema tenemos? El tema de las unidades de medida, ¿o Correcto. no? El tema de la unidad de medida, tiene razón. No se puede multiplicar esto con esto porque tengo una incompatibilidad de unidades, ¿se da cuenta? Entonces hay gente que acostumbra a hacerme los cálculos numéricos y por no colocar las unidades, tiene malos resultados. Porque fíjese bien, ahí tengo centímetros cúbicos y ahí tengo metros cúbicos. ¿Y la masa en qué se mide? Se mide en kilogramos. Entonces yo tengo que hacer desaparecer esa unidad y tengo que buscar los conceptos en cuestión. Y aquí está el factor, pues. Un metro cúbico equivale a 1 por 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Es decir, un metro cúbico equivale a 1.000.000, 10 elevado a 6, de centímetros cúbicos. Cuando voy de la unidad mayor a la unidad menor. Y si quiero ir de centímetros cúbicos a metro cúbico, despejo, esto lo paso al denominador y el 10 elevado a 6 después lo tiro arriba con exponente negativo. Y el exponente negativo sería 1 partido por a elevado a n, otra propiedad de las potencias. Entonces usted tiene el factor. Usted, como es el usuario, puede pasar los metros cúbicos a centímetros cúbicos o los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Eso es opcional, pero tiene los factores para hacerlo. Entonces fíjese bien. Vamos a colocar lo siguiente. Colocamos el primero, 8,92 exponente 3 kilogramos metro cúbico, y eso lo multiplico por 6 por 10 elevado a 2. Ahí está. Y hago desaparecer los centímetros cúbicos, pero amplifico por 10 elevado a la menos 6. Y eso te queda en metro cúbico. Entonces ahora aquí lo que hacemos, recuerde que es nuestro primer ejercicio, colocamos 8,92 por 6. Y eso debería dar 53,52. Y ahora, ¿qué es lo que tiene usted acá? Le falta multiplicación de potencia igual base, 10 elevado a 3 por 10 elevado a 2 es 10 elevado a 5, por 10 elevado a la menos 6, le queda 10 elevado a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Profe. Eso. Y ahí puedo eliminar los metros cúbicos, ¿te das cuenta? Y te quedan los kilogramos. Tú lo puedes dejar así, por supuesto, ese sería el resultado final. Pero también el 10 elevado a la menos 1 es 0,1. Y si tú multiplicas 53,52 por 0,1, te queda 5,352 kilogramos. Y esa sería la masa del objeto, del paralelepípedo. Entonces, si se da Profesor, cuenta, dígame. y si en vez de transformarlo ahí, transformamos antes el 6, o sea, lo dejamos listo en metros cúbicos? Aquí, pues tienes que colocar aquí donde dice metro cúbico, tienes que amplificar, aquí pues tienes que dejar 1 por 10 elevado a 6. Aquí. Reemplazar, donde dice metro cúbico, reemplazar por esto. Para que se te vayan los centímetros cúbicos. ¿Te queda claro? Sí, sí, vale, Te va a gracias. quedar en el divisor. Después eso hazlo tú en tu casa y trata de comprobar y va a llegar al mismo resultado. Por eso digo que esto es opcional, cada uno decide quién lo hace, pero lo que tienen que tener claro es que esa multiplicación a priori, es cierto, no se puede hacer, porque tengo una incompatibilidad de unidades. Por eso están las conversiones.
Entonces, mediante este problema, logramos determinar, ¿no es cierto?, reconocer qué es lo que es un paralelepípedo, calculamos el volumen de él, lo pasamos a notación científica, aprendemos, ¿cierto?, cómo usar nuestra calculadora, reconocimos el concepto de densidad y cómo se distribuye la masa en un cierto volumen, despejamos la masa, encontramos los factores que me permiten pasar de metro cúbico a centímetro cúbico y viceversa, ocupamos la notación científica y la regla de las potencias para poder determinar la masa de un objeto. Ahora, si nos piden el peso, también nos piden el peso es el producto de la masa por la aceleración de gravedad. Entonces tenemos nuestra masa, que son 5,352 kilogramos, y eso lo multiplico por G. Para efectos prácticos, nosotros vamos a usar G igual a 10, en vez de 9,8. Me es más fácil multiplicar por 10 o dividir por 10. Entonces, si tú multiplicas 5,352 por 10, te queda 53,52. Y la unidad compuesta, que vimos hace un rato, kilogramo por metro partido por segundo, se define como newton. El peso se mide en newton. La masa se mide en kilogramos. La masa es un escalar. La masa es constante. La masa se mide en balanzas. El peso es variable, porque la aceleración de gravedad varía de acuerdo a la latitud geográfica y la altura sobre el nivel del mar. Es un vector y se mide en dinamómetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la masa? Es la cantidad de materia que tiene un objeto. Si tú multiplicas esa cantidad de materia que tiene un objeto y lo multiplicas por G igual 10, tienes lo que es el peso en newton. ¿Le quedó claro? Profesor, Ya. Vamos con otro problema. ¿Dudas, consulta del primero? No, profe. Ya. Dice aquí, una hoja de papel tamaño carta mide 21,7 por 27,8 centímetros. El gramaje del papel indica 75 gramos partido por metro cuadrado. Calcule la masa en kilogramos de una resma de este papel en 500 hojas. Entonces, con esas dimensiones de largo y ancho, ¿qué puedo calcular? ¿Qué podemos calcular, chiquillos? El área. El área de una hoja tamaño carta, ¿no? Ahí está. Entonces ahí está, pues, el área largo por ancho. Coloco 21,7 centímetros, 27,8 me da 603,26 centímetros cuadrados. Compare eso, por favor, ¿cuánto le queda? Sí que está bien el resultado. Sí, profe, está bien. Ya, 603,26. Ahora, aquí me dicen una cosa, un nuevo concepto que vamos a aprender. El gramaje de este papel indica 75 gramos partido por metro cuadrado. Como no entiendo lo que es el gramaje, entonces voy al número y a las unidades de medida. El gramo aquí corresponde a unidades de qué, oye? Gramos por metro cuadrado. No, pero el gramo aquí corresponde a masa, tiempo Masa. Ah, masa. y metro cuadrado. Longitud, Área. longitud, área o volumen. Área. 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 Entonces fíjate bien, ahí está la definición. Le vamos a llamar gramaje G, es la masa partido por área. Es cómo se distribuye la masa de la hoja en el área en cuestión, en los 603,26 centímetros cuadrados. Y eso tiene que ver con el espesor.
Táctilmente, cuando uno saca fotocopias en un lugar o en otro donde son más baratas, normalmente la hoja de papel, ¿lo cierto?, es más delgada, ¿no? ¿Han experimentado eso? ¿Son de menor calidad? Sí. Y es verdad, sí. Digo, ya, pues eso tiene que ver con el gramaje. Tienen su cuaderno por ahí, ciérrenlo y vayan a la parte trasera y busquen el gramaje de su hoja de papel. ¿Cuánto indica? 50. 50. ¿Alguien más tiene otro número 50. distinto? ¿Ah? 50 también. 50. ¿Quién tiene algo distinto? 60. 60. Es un poquito más gruesa esa hoja. Por eso que hay diferentes tipos de cuadernos y las calidades van fundamentalmente por el gramaje, ¿cierto? Hay hojitas que son más gruesas o más delgadas. Miren, aquí yo tengo un sobre, ¿cierto? Que tengo tamaño carta para la impresión. Logran ver ahí abajo, ¿no? ¿Cuánto indica? 75. 75 gramos por 75. 75. Eso es lo estándar. Es decir, ahora no da lo mismo comprar cualquier resma de hoja, ¿no? Date cuenta del gramaje. El estándar es 75 gramos partido metro cuadrado, que es lo que, ¿cierto?, los fabricantes de la impresora y de las tintas consideran. Un gramaje 75. ¿Ya? Usted, bueno, se dio cuenta que recibió las 7 lucas de la colusión del confort, ¿no? Sí, sí. Ya, todo lo recibimos 7.000 pesos, ¿cierto?, por la colusión del papel confort. Y demoraron como 7 años en entregar esos 7.000 pesos, Sí. más o menos. Pero durante ese tiempo que estuvo el litigio, lo que hicieron los tipos fue alterar el gramaje del papel confort. Es decir, distribuyeron menos masa en la superficie. Lo hicieron más delgadito. ¿Y eso qué significó? Que el papel, cierto papel confort clásico, cierto, se adelgazó. Y usted tiene que haber escuchado a su mamá o a alguna persona, alguna tía, cierto tío, cierto, oye, que sale mal el papel, está más delgado. ¿Lo escuchó eso, no? Sí, Ya, pues. Entonces durante esos 7 años los tipos le bajaron el gramaje, así que lo que hicieron fue reducir la calidad del papel, pues. Distribuyeron menos masa en una cierta área y por lo tanto cuando fueron a entregar los 7.000 pesos ellos ya habían recuperado esa plata ya, pues. Le bajaron el gramaje. Igual cuando la gente dice, oye, tráete 1 litro de aceite, en realidad no son 1 litro, son 900 ml. La botella abajo, ¿cierto?, tiene un potito. Entonces ese potito lo metieron hacia adentro, entonces son 900 ml, ya no es 1 litro. Cuando tú vas a comprar un papel confort, un rollo de papel confort, la oferta, ¿cierto?, es para un rollo de papel confort de 25 metros, antes era de 30 metros, y el que ponen oferta es de 25. Entonces la gente no se da cuenta, dice, oh, está más barato el papel, lo tienen en oferta, sí, pero es de 25 metros, no de 30. Entonces, la gente cae en ese tipo de situación. Pero usted, como va a ser un técnico en electricidad, siempre le digo al alumno que tiene que ser honesto con su cliente, tiene que explicarle todas las cosas. Pasa esto, por esto, otro, yo le recomiendo tal cosa, pero esto tiene un costo de tanto. Cóbrele lo que tiene que cobrar, pero déle la explicación a la persona, de tal manera que cuando llegue el momento sepa qué es lo que sucedió. Ya, tenemos el gramaje, y el gramaje entonces lo vamos a definir como masa partido por área. Y de ahí despejo la masa. El área, ¿qué es lo que le está haciendo a la masa? Lo está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando, ¿no? Entonces te queda la masa de la hoja, que es el gramaje, por el área. Entonces reemplazamos 75 gramos partido por metro cuadrado y lo multiplicamos por el área, ¿cierto?, que son 603,26 centímetros cuadrados. ¿Cuánto da eso?
¿Cuánto da eso? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuánto da eso? Lo saqué con el exponente -4 y me da 4.52445. A ver, explíqueme por favor. ¿Se puede hacer eso directamente que está ahí? No. No. Entonces ya está un poquito más vivo, ¿eh? Ya se dio cuenta que no puede hacerlo y su compañero dijo lo hice con el exponente -4. ¿Qué es lo que él hizo? Puso aquí donde dice centímetros cuadrados, ahí están los factores, amplificó por ese factor. Por eso dijo 10 elevado a la -4 para que le quede en metro cuadrado. Entonces puso 75 gramos partido metro cuadrado por 6,0326 exponente a la 4 metros cuadrados. Y eso le dio 45,244,5 por 10 elevado a -4. Ese 10 elevado a -4 corre la coma, está indicando que corre la coma 4 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. Es decir, eso le dio 4,52 gramos. ¿Cierto? Eso correspondería a la masa de una hoja tamaño carta con ese gramaje, ¿cierto? ¿Verdad o no? Sí. Ya. Sí, 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 sí. profe. Ya, y como la resma está constituida de 500 hojas, lo multiplico por 500. Y eso te queda un valor de 2.260 gramos. ¿Cierto? Pero como eso hay que pasarlo a kilogramos, un kilo son 1.000 gramos, por lo tanto un gramo es 1 sobre 1.000. Corres la coma 3 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3. Eso te queda 2,26 kilogramos. Y ahí tiene la masa de la resma. Es decir, si usted va a comprar, tiene que imprimir algunas cosas, y usted va a comprar una resma con hojas de esas características, esas dimensiones, con ese gramaje estándar, usted está incorporando en su mochila 2,26 kilogramos aproximadamente. Entonces hoy día lo que hicimos fue determinar el área de un rectángulo, ¿cierto? Conocimos el concepto de gramaje, usamos los factores de conversión y usamos nuestra calculadora para llegar al resultado en cuestión. ¿Preguntas, dudas? No, profe. ¿No, profe? Ya. Profe, cuando nosotros entreguemos la respuesta en el aula, me imagino, eh, ¿cómo será ahí? ¿Con coma o con punto? A ver, la calculadora tienes que tener cuidado, cada 3 cifras te coloca una coma. Lo que interesa es el punto. ¿Ya? Pero normalmente uno trabaja con 2 decimales después de la coma. ¿De acuerdo? Ok. Ya. Y profe, igual yo me confundí en eso. Como dijo la calculadora, pone una coma, pero lo que importa es el punto, pero El punto. Y ese punto tú lo tienes que correr hasta el primer dígito distinto de 0. ¿De acuerdo? ya, sí, Ya. sí, sí. Entonces, todas esas cosas que me están preguntando ustedes, está bien que las pregunten, nunca fueron analizadas por su profesor de matemáticas en el colegio. Por eso que ahora llegan a una cuestión superior donde hay que tener cuidado con todo ese tipo, porque se están preparando para ser un técnico universitario, tienen que tener todas esas cosas internalizadas y no las tienen, pues uno se da cuenta. Yo también he trabajado y trabajo en colegio, entonces, por eso les digo, todos esos detalles. Ya vamos a hacer el problema 4 y último porque estamos en la hora. Recuerda que esto termina a las 4:26, 4:25, ¿no? Sí, profe. Sí, así es. Y yo como me tiré de largo desde las 2:30, pasó rápido el tiempo, ¿ah? Eso pasa cuando una clase es entretenida.
Cuando los alumnos yo veo que están atentos y me están haciendo consulta y preguntas, ¿me entiendes? Me siguen. Estimulan al profesor a que continúe. Si yo no tengo ninguna persona, por ejemplo, si fuese un partido ahora de esta eliminatoria y están todos viendo el partido y yo estoy solo, no es motivante para uno. Pero bueno, ya, dice aquí, una esferita de oro pesa 35 newton, preguntan por el radio. Y me dan, ¿qué es lo que me están dando ahí? ¿El ro de qué? La densidad. La densidad del oro, ¿cierto? Y ahí tenemos los valores, ¿ves? Y me preguntan por un factor geométrico. Entonces vamos a ver. Comienzo con lo más elemental, el peso es el producto M por G. El peso vale 35 newton, lo coloco aquí a la izquierda, eso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Y despejo la masa. Tengan cuidado, ¿cierto? Esto es M de masa, esto es M de metros. Está dentro de una unidad, está en paréntesis. Entonces el 10 se está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo. Y te queda 35 dividido en 10. Los 35 newton los separo. Newton es kilogramo por metro partido por segundo cuadrado y el otro te queda metro partido por segundo cuadrado. 35 por 10 te queda 3,5. Pero, ¿qué puedo eliminar ahí? Elimino los metros con los metros y los segundos cuadrados con los segundos cuadrados. ¿Y qué te queda? Kilogramos. Es decir, la masa de esta esfera es de 3,5 kilogramos. ¿Perdón? ¿Me repites, por favor, que no te escuché? Un poco. Que repita. Ya. El peso... Soto, mejor escribir. ¿Cómo? No es que le diga a mi compañero que mejor escriba porque se le escucha lagueado. ¿Cierto? Ya voy a repetir, el peso es el producto M por G, coloco el peso que me dan 35 newton, es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Y de ahí despejo la masa y te queda 3,5 kilogramos. Se me van las unidades de metro y segundo cuadrado. Y del concepto de densidad, masa partido volumen, pongo volumen, es masa partido por la densidad. ¿Cierto? Aquí está el volumen, aquí estaba la densidad, entonces hago un intercambio, lo que estaba dividiendo pasa multiplicando y viceversa. Te queda la masa 3,5 kilogramos y la densidad es 19,3 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. ¿Eso cuánto da, por favor? 3,5 dividido en 19,3 exponente 3. Me da eso mismo que está ahí, pero no termina en 47. Ah, perfecto. Ya. Ahí, metros cúbicos. Entonces con eso tenemos el volumen. Ahora, ¿cómo yo determino el volumen de una esfera? Tengo dos ecuaciones. La primera y la segunda. Y en ambas aparece pi. Y pi vamos a usar 3,14. No el pi de la calculadora 3,14, 15, 9, 27, bla, bla, bla. Y estas dos ecuaciones te permiten calcular el volumen de una esfera. La primera que estoy mostrando acá es 4/3 pi por el radio al cubo. O esta que está acá es el volumen de una esfera, pi de cubo sexto, donde d es el diámetro. Entonces tengo dos opciones. ¿Cuál de las dos ocupo? En este caso voy a ocupar esta. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde está mi incógnita, el radio. Entonces voy a tratar de aislar el radio, dejarlo solo. El 3 está dividiendo el radio, pasa al otro lado multiplicando. Entonces te queda 3 por el volumen de una esfera. Y el 4pi que está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces el radio al cubo es 3 veces el volumen de una esfera, 3 veces el volumen de una esfera que lo sacamos arriba, dividido por 3,14. 4 por 3,14. Y 4 por 3,14 es 12,56. Y acá si tú multiplicas 3 por 1,81347, debería quedarte 5,5
4401 y repito, el 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos. Y si tú divides 5,4401 dividido por 12,56, debería quedarte exponente a la menos 4 arriba, debería quedarte 4,33 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y como está mi incógnita al cubo, lo que hago, ¿cierto? Tengo que extraer raíz cúbica. Y para eso la calculadora, vaya a la calculadora, por favor. Arriba en el extremo superior derecho existe una tecla que dice X cubo. ¿La ubicó? Sí, Ya, si yo coloco 2 y aprieto X cubo, me sale 2 al cubo. Igual y eso es 8. Y sobre esa tecla X cubo aparece raíz cúbica. ¿La vio, no? Pero está pintada de otro color, en la latita de la calculadora. Y ese color está asociado con una tecla que está la primera en el extremo superior, que es la shift o inverso. Entonces, si yo quiero que mi calculadora haga lo que está en la latita de ese color, aprieto shift y ahora aprieto X cubo. ¿Qué le aparece? La raíz cúbica. Raíz cúbica. Entonces ahora usted coloque 4,33, yo lo estoy haciendo, exponente, el menos de arriba, 5. Entonces le queda la raíz cúbica de 4,33 exponente a la menos 5. Y usted presiona igual, y eso debería dar 0,035115266. ¿Sí? Sí, eso me dio. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces ahí vamos a colocar en cuestión. ¿Y por qué le aparece metro? Porque está abajo la raíz metro cúbico, sale afuera como metro, ¿no? Entonces ahí aparece el radio. El radio de esta esfera es 0,035 a metro. Entonces, para sensibilizar el problema, lo que hago, los metros los paso a centímetros. ¿Un metro cuántos centímetros tiene? Chicos, ¿un metro cuántos centímetros tiene? 100. 100. Multiplique por 100. Corre la coma, ¿cuántos lugares hacia la derecha? 1, 2. Y le queda 3,5 centímetros. Lo hago más palpable el resultado, lo hago sentir, ¿cierto?, un poco más cercano porque estoy acostumbrado a medir, ¿cierto?, en centímetros. Entonces yo me lo puedo imaginar. Si yo le pregunto por el diámetro de la esfera, ¿cuánto sería? Serían 7 centímetros. 7 centímetros. Entonces yo me lo puedo imaginar, ¿o no? Entonces con este problema logramos determinar, ¿cierto?, la relación que existe entre el peso y la masa. Utilizamos el concepto de densidad y ya sabemos cómo yo medir el volumen de una esfera en función del radio y en función del diámetro. Los pusimos de acuerdo para pi que vamos a utilizar 3,14. Despejo adecuadamente, ocupo la calculadora, la notación científica. Aprendido, ¿cierto?, a extraer raíz cúbica y hago los intercambios o las conversiones en cuestión. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Entonces, le reitero que todos estos problemas los tengo desarrollados ahí en la web, están listos. Lo mismo que está viendo usted hoy día. He agregado algunas cosas nomás, pero son detalles, pero lo hemos ido sensibilizando a través del cálculo que usted ha ido haciendo a través de la calculadora. Bien, chicos, llegamos hoy día hasta acá. Esto termina a las 4:25, voy a terminar un poquito antes. Lo dejé sin recreo. Profe, tengo una consulta sobre el tema de la masa. Sí, diga. Lo que pasa es que estaba buscando información
y me dice que la, ma- la definición de masa cambió este año, no, el año pasado, sí. Y ahí, Ahora es una constante, no es un objeto. sí, O pues sí, sea, ya no es constante. la masa es constante. No, 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 sí sé, pero por ejemplo, usted en el PowerPoint puso que la masa era, bueno, que estaba definida por un objeto que estaba en París y Sí, que está guardado. No, ya no, creo que ya no. Bueno, según aquí dice que ya no es así, que es ya. por una constante, la constante de Planck. Ah, bueno, puede suceder que le hayan dado otra interpretación, pero formalmente son las definiciones que están. Pues claro, ha ido, puede que haya cambiado la definición, pero tienen que entenderlo como la cantidad de materia que tiene un objeto. ¿Aló? Ah, sí, es que, bueno, bueno, no, no sé realmente si ya cambió o ya realmente cambió la definición, pero aquí dice que es un número fijo, ya no es constante. Bueno, cambiaron varias cosas, pero como que, no sé, me dejó confundido esto porque eh, la masa está como definida por un número, pero ya no es un objeto en sí. ¿Me entiendes? Sí, lo puedo interpretar de esa manera también, claro, pero formalmente, ¿cierto? Es la cantidad de materia o es la fuerza es la fuerza que actúa sobre un cuerpo de masa m y le produce una cierta aceleración, ¿ya? Pero hay que entenderlo como una cantidad de materia que tiene un objeto, nada más que eso. Ah, ya. Si quiere le mando el video de, Bueno, de la redefinición del. ya, Se lo mándemelo. manda por el chat. Ya, ok. Ya, chicos, llegamos hasta acá, ¿les parece? Vale, profe. Ya, Ya, profe, nos muy vemos bien. mañana. Ok, No, profe. Chao, profesor. Chao, chao, profe, chao. cuídese. Chao, Que profe. esté bien, Chao, profe. profe. Profe, Ya, nos chao, vemos. chao. Cuídese. Profe, nos vemos, vemos. chao, chao. Chao, Profe, cuídese. profe. Cuídese. Chao. Nos vemos. Aló. Culo, te da los capaz de tumbar.